El Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y toda la región baja, con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Cuando el pasado nos esclaviza y nos encadena, nos provoca en el corazón demasiado sufrimiento, nos orilla al mal y nos impide hacer el bien. De esto es de lo que juntos hoy vamos a reflexionar todos. Bienvenidos a los que nos acompañan de manera presencial y a los que a través de la transmisión también ya nos acompañan. Comenzamos. El primer paso que el Señor nos invita a dar es pasar de las tinieblas a la luz. Pero el día de hoy vamos a dar un segundo pasito. Y este segundo paso consiste en pasar de la esclavitud a la libertad. Pasar de la esclavitud a la libertad. Hemos escuchado al inicio de la transmisión un texto del libro del Génesis. De repente del Génesis solo conocemos a Adán y a Eva, pero esta historia es bien interesante. El texto está tomado en el capítulo 19, versículos del 24 al 26. Y dice el texto: el Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y toda la región baja con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot, la esposa de Lot, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Y de qué vamos a reflexionar en este primer punto? Porque vamos a tener 3 puntos de la meditación. Si me ayudan a colocar ahí en la pantalla, el primer punto de la meditación se llama dejar el pasado que nos esclaviza. Este va a ser el primer punto de la reflexión. Dejar el pasado que nos esclaviza. ¿Con qué frase fue con la que iniciamos la transmisión el día de hoy? Cuando el pasado es un verdugo que nos persigue y nos encadena todo el tiempo, entonces nos condena al sufrimiento, nos orilla al mal y nos impide hacer el bien. ¿Cuántos de nosotros no estamos atados a una esclavitud mayor que la propia prisión? Porque en la prisión, por lo menos, ¿qué nos han dicho? Tiene tanto tiempo de condena. Pero cuando estamos esclavizados al pasado, ¿cuánto tiempo tenemos de condena? Si el pasado se convierte en un verdugo, es para toda la vida. Por eso, en este primer punto de la meditación, vamos a reflexionar en torno al llamado que Dios nos hace para dejar atrás el pasado que nos esclaviza. ¿Conocen esta historia de Lot y de Abraham? Hermanos de sangre. Lot toma camino hacia la tierra más fértil, Abraham hacia la tierra más árida, porque comenzaban a tener dificultades entre los ganados, entre las mujeres y demás. Lot recibe, en la ciudad de Sodoma, recibe la visita de unos enviados de Dios, y los hospeda en su casa. Lot les dice: no vayan a esa zona donde se contaminan y hay tanta perdición en la ciudad, y los guarda ahí. Lo que ocurre es que van a tocar la puerta de Lot y le piden que entregue a los visitantes, y Lot dice no, porque son enviados de Dios. Sodoma es el símbolo de la ciudad de la perdición, del pecado, del exceso, del abandono de Dios, Y entonces los ángeles, los enviados de Dios, le dicen a Lot: sal por la madrugada con toda tu familia, con tu esposa, con tus hijos, sal de la ciudad y huye,
pero le da una condición. Fíjense qué condición le da. Cuando salgas de la ciudad, no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. Dice el texto del Génesis, en el versículo 26, 19, 26, la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Cuántos de nosotros estamos estacionados en la vida hoy, parados aquí en la vida, mirando hacia atrás, como estatuas de sal, mirando hacia atrás? Y es que yo sufrí mucho en la infancia, y es que a mí me fue muy mal, y es que mis padres me trataron, y es que mis padres me abandonaron, y es que mi madre, cuando se enteró de que me iba a tener, no me quería. Sí, pero ahora tienes 30 años, 40, 50, 60. No puedes seguir sufriendo por aquello que pasó hace tanto tiempo. ¿Qué has estado haciendo durante 30, 40 o 50 años? Mirando hacia atrás, esclavo de tu propio pasado. Yo he visto relaciones de pareja, matrimonios, que se reclaman todo lo que pasó en la luna de miel, nada más que ya van a cumplir 50 años de casados. Y han sido 50 años de un constante reclamo, de un constante mirar el pasado y mirar el pasado y mirar el pasado. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal porque fue incapaz de romper con su pasado de esclavitud, su pasado de dolor y de deshumanización. No nos quedemos ahí. Demos un paso adelante. La mirada que Dios te plantea no está allá atrás, está hacia adelante. Y la verdad, pensémoslo con toda honestidad para pasar al segundo texto, porque ahora cada vez que volteo a ver el reloj, me consume el tiempo. La verdad, la mayoría de nosotros sufrimos no por lo que estamos viviendo hoy, sino por lo que hemos vivido en el pasado, en ese pasado que nos esclaviza, que no nos deja dormir, que nos tiene flacos del espíritu, que nos tiene flacos del ánimo, que nos tiene flacos del deseo de ir hacia adelante. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice: ven. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, hacia adelante. Cuando Jesús les dijo a los discípulos el domingo en el evangelio que escuchábamos: vayan. Y el ir no está hacia atrás, el ir está hacia adelante. Por eso el camino que Dios te plantea es hacia la libertad, hacia adelante, no hacia mirar atrás. Pero hay todavía otro texto en el libro del Éxodo, el siguiente libro, el segundo libro de la Biblia, donde el pueblo de Israel, ustedes conocen esta historia de memoria, porque el pueblo de Israel es liberado por Dios a través de la mano de Moisés de Egipto. Y después de las 10 plagas y demás, en el capítulo 14, dice el texto, el antesala es que viene el faraón, después de que se dio cuenta que los hebreos salieron de Egipto, dice: ¿cómo es posible que he cometido semejante error? Y va tras ellos. Recordarán, todos hemos visto más de alguna vez alguna de estas películas donde el mar se abre. Bueno, un poquito antes de que ocurra, cuando el mar Rojo se abre, aparece este texto. Escúchenlo muy bien, el reclamo que le hace el pueblo hebreo a Moisés. En realidad era un reclamo que le hacía a Dios. Dice: el faraón se acercaba y los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos, y muertos de miedo, escuchen bien, muertos de miedo, gritaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Nos has traído al desierto a morir? ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te decíamos ya en Egipto:
déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Esos egipcios que están viendo hoy no los volverán a ver jamás. Es que somos tremendos los seres humanos. Nos ofrecen un poquito de libertad y nos encanta regresar a la esclavitud. El domingo que estaba en una comida familiar salió aquella canción de Manuela Torres. No sé cantar, no la puedo cantar, no les puedo pedir al coro que la canten porque no es de sus tiempos, ¿no? Pero Manuela Torres dice: probé la libertad, y me regresé. La mayoría de las personas prueba la libertad y no les gusta, se regresan porque prefieren sus cadenas. Sus cadenas. ¿Cuánto trabajo nos cuesta hacer las cosas de modo diferente? ¿Cuánto trabajo nos cuesta dejar aquello que nos hace esclavos? Aquello que nos provoca dolor. ¿Cuánto trabajo nos cuesta? Entonces, no mintamos. Eso de que probé la libertad y me gustó, me asusté. Me asusté porque no supe qué hacer con ella. Fíjense qué reclamo tan curioso y qué texto. Del Éxodo 14, 10, 13. Nos hubieras dejado allá en Egipto, allá hubiéramos morido. ¿Morido? Era para que se rieran. No hubiéramos morido, pero sí, hubiéramos muerto allá en paz, sin molestias, sin andarnos empolvando los pies, sin ir, sin caminar. Preferíamos morir allá. ¿En dónde? En la esclavitud. Piénsenlo nada más, Lupita. Cuando uno está sin quererse levantar, peinar, bañarse, seguir luchando, ¿qué decimos? Ya, déjenme aquí. Ya, para qué Dios me da tiempo, que ya me recoja. Ya, que estoy haciendo yo aquí, ¿de qué les sirvo a estos que ni me ven ni me hablan? Queremos regresar ¿a dónde? A nuestra esclavitud que se llama Egipto. ¿Cuál es tu esclavitud en la cual no quieres salir? Porque Dios te invita a salir de ahí, pero a nosotros nos encanta regresar. No nos quedemos, dice la reflexión, no nos quedemos en el país de las esclavitudes y de los lastres. No nos quedemos en el país de las esclavitudes y de los lastres y los fracasos. Animémonos a emprender el camino hacia la libertad interior, hacia la libertad en la cual Dios nos creó y nos llama a vivirla en plenitud. Preparando este segundo día de la catequesis, el segundo día de Camino a Pentecostés, me encontraba unas frases que por ahí algunos psicólogos comparten y dice algo así: añorar el pasado es correr tras el viento. ¿Quién va a alcanzar el viento? Nadie, es una lucha inútil. Deberíamos usar el pasado como un trampolín y no como un sofá. Porque hay gente que está estacionada en el pasado, no cómoda, inútilmente estacionado ahí. Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y de ahí se desprende otra frase de la que se habla en torno a las heridas. La herida que no sanamos y que está en el pasado, estamos a punto de provocarla. La herida que no sanamos y que está en el pasado, si no la sanamos, estamos a punto de provocarla. Cuando nosotros nos demos cuenta que nuestro pasado, cuando no lo asumimos
cuando no lo aceptamos, cuando no lo superamos, nos esclaviza, nos esclaviza. ¿Está alguien de ustedes hoy estacionado en su vida en lo que pasó ayer? Entonces está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. El tiempo de hoy que no regresa. Así es que el Señor hoy te invita a pasar de la esclavitud a la libertad. ¿Y cuál es la primera esclavitud que tenemos que liberarnos? El pasado. Termino este primer punto de la reflexión para dar paso al segundo tema del día de hoy. Con lo siguiente, me compartía una amiga psicóloga en estos días que empieza a haber una demanda muy alta en torno a la asesoría con los psicólogos, sobre todo con estos eventos que han ocurrido de la muerte de seres queridos y de familiares. ¿Y saben cuál es una de las terapias recurrentes que hoy hay entre los psicólogos con los familiares que han perdido un ser querido? El de la culpa. La culpa está estacionada en el pasado. ¿Y saben cuáles son las preguntas que se hacen? ¿Por qué no lo llevamos a tiempo? ¿Por qué no lo cambiamos de hospital? ¿Por qué no le conseguimos el mejor doctor? ¿Por qué no pudimos conseguir tanque de oxígeno? ¿Por qué no tuvimos dinero para los medicamentos? ¿Por qué no hubo nadie que nos tendiera la mano? ¿Por qué nadie de nosotros se dio cuenta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Yo se los dije y no hace mucho tiempo en una homilía. La pregunta del por qué está en el pasado. La pregunta del por qué está en el pasado. La pregunta del para qué está en el futuro. Está en el futuro. ¿Para qué, Señor, he vivido esto? ¿Para qué? Esa pregunta no está estacionada en el pasado. Esa pregunta nos proyecta hacia el futuro. Así es que si alguien de ustedes hoy tiene todavía porqués de su vida, está mirando hacia atrás como la mujer de Lot. Necesitamos preguntar ¿para qué? ¿Para qué? Y mirar al futuro. Mirar hacia adelante, hacia donde Dios te abre camino. Pasamos al segundo punto de la meditación del día de hoy. Abandonar el mal que nos esclaviza. Abandonar el mal que nos esclaviza. Y vio Dios que era bueno, entonces creó al hombre, porque todo lo que Dios había creado lo vio bueno, y por eso creó al hombre. El proyecto de Dios es el bien para el hombre, pues fuimos creados por una mano amorosa que solo sabe prodigar el bien a todo lo que le rodea. Escuchen muy bien esto. El proyecto de Dios es el bien para el hombre. Dios no quiere el mal, y jamás Dios te va a enviar un mal. Error aquellos que dicen cuando están viviendo un momento de crisis, es que esto es lo que Dios me envió. No. El mal existe en sí mismo, pero no es que Dios te esté enviando males. Ustedes son padres, muchos de los que están aquí, ustedes son padres de familia, ¿o no? Un corazón de padre sano, conscientemente quisiera provocarle un mal a su hijo. Se lo provocamos porque somos defectuosos, porque a veces no hacemos bien las cosas, porque somos cortos de mirada, porque no sanamos nuestras heridas. Eso es cierto, pero un corazón así de padre, de un padre sano, ¿quiere provocar daño en sus hijos? No. Dios jamás provocaría el mal para el hombre. Por eso el proyecto que Dios tiene es bien para el hombre, pues fuimos creados por una mano amorosa que solo sabe prodigar el bien a todo lo que le rodea. Por ello, escuchen bien, el apóstol Pablo exhorta a la comunidad de Éfeso a que abandonen su conducta pasada, esta conducta pasada que los esclaviza. Pablo
va a personificar la imagen del hombre viejo, es decir, Adán, que se sometió a la esclavitud del mal, para colocarla de frente a la figura del hombre nuevo, que es Cristo, quien se sometió de manera obediente a la voluntad del Padre. Y entonces aquí está la exhortación del apóstol Pablo. Voy a leer el texto de la carta a los Efesios en el capítulo 4, los versículos del 17 al 32. Dice el texto: en nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los que no creen en Dios, con sus inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios por su ignorancia y dureza de corazón, porque endurecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Pero no es lo que ustedes han aprendido de Cristo, si es que de veras oyeron hablar de Él y de Él aprendieron en qué consiste la verdad. Escuchen muy bien la exhortación de Pablo. Despójense de la conducta pasada, del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente, y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, con justicia y santidad auténticas. Este es el gran llamado de Pablo. Despójense del hombre viejo que solo mira al pasado y se queda en el pasado con las acciones que los llevan a solo satisfacer sus propias indecencias y a solo satisfacer sus propios deseos. Por eso, aquí sería justo y necesario podernos preguntar todos nosotros, si es que no estamos esclavizados en el pasado, si es que no estamos mirando hacia atrás, si es que todavía nos revestimos de este hombre viejo que mira al pasado. Por eso queremos también invitar, no solo a los que están aquí presentes, sino a los que nos acompañan a través de la transmisión, preguntarles a ustedes: ¿de qué te has liberado? ¿De qué te ha liberado el Señor? ¿En qué has andado esclavo de lo que hoy puedes decir: el Señor me ha liberado de eso que he vivido? ¿De qué te ha liberado? ¿El Señor te ha despojado de ese hombre viejo en alguna parte de tu vida? Invitaría a los que están en la transmisión que nos ayudaran con algunas respuestas que podemos tomar de las que nos escriban ahí en el chat, para compartirlas también con los hermanos que están aquí y que nos puedan contestar de qué los ha liberado el Señor, de qué te ha liberado a ti el Señor, qué cadenas has dejado ahora en el pasado. Porque no solo tenemos que mirar lo que nos encadena, sino también de aquello que nos hemos liberado. Alguna vez en este mismo espacio, en este mismo salón, hicimos una dinámica del despojo, de despojarse de aquello que no nos hacía feliz. Fíjense muy bien. Y yo estaba aquí en el retiro con unas personas y les dije: bueno, vamos a poner en práctica de aquello que nos vamos a despojar. Y yo les decía en ese momento: a ver, piensen en algo pero concreto. Y recuerdo perfectamente una señora, voy a comentarles el caso de dos, en lo que nos van contestando ahí en el chat de que se han liberado. Una señora decía: padre, mi hijo murió hace 2 años y en la última Navidad me regaló un perfume. Dice: no lo uso por miedo a que se me acabe. Y entonces le tuve que decir: en el perfume no está tu hijo. Y el perfume que te regaló tu hijo, te lo regaló para que lo usaras. Estaba esclavizada en eso. Y así les fui preguntando a otros: ¿y tú de qué te quieres liberar? ¿De qué te quieres despojar? Y allá se paró una señora valiente, por allá estaba sentada. Me dice: de mi esposo. Estábamos diciendo que iban a dejar a mi esposo. Literal, quería sacarse la lotería en un retiro, pero no se puede. No se puede.
Digo no se puede cuando en realidad vale la pena ver de qué nos hemos liberado. Ahí tenemos una respuesta, dice Vero Vázquez, de la tristeza que viví después de la muerte de mi padre, de la soledad. De eso se ha liberado. ¿De qué te has liberado tú? ¿De qué te ha liberado el Señor? Juanita, ¿de qué te ha liberado el Señor? Se te retorcía el estómago completo. Entonces a ti el Señor te liberó de rencor, de resentimiento. ¿Alguien más de los que está aquí presentes o alguien más de los que está por ahí en el chat? ¿Alguien más de los que está aquí presentes? Soco, te van a pasar el micrófono para que los de la transmisión escuchen tu dulce voz. Me liberó del remordimiento. Del remordimiento, que es tan duro y tan cruel. El remordimiento es cruel porque además es inútil. Y a partir de una homilía del padre Israel, dijiste, el Señor me liberó y dije adiós. adiós ese remordimiento. Mira, Gracias. esto es una bendición, Soco. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Ahí se puede acercar, Sagni, con el micrófono. Luz, A mí me liberó, padre, cuando de me… tu párroco anterior de San Lucas, No. que era yo además. No, por eso estoy aquí. Me liberó cuando me despiden injustificadamente de mi trabajo. Muchos años estuve con resentimiento de mi ex jefa y todas las personas. Ahora ya lo veo de otra manera y le pido a Dios bendiciones para ella, porque es una persona que ahorita está muy grave, muy enferma, y le pido a Dios que la ayude y la ilumine a ella. Y no le deseo nada malo. Más vale. Y se lo Luz, dejo en las manos de Dios. porque así tu corazón está mucho más sano. Comparto algunas en lo que si alguien levanta la mano, Sagni se acerca en lo que comparto algunas de la transmisión. Dice, el Señor me ha liberado de la esclavitud que tenía en mi hogar y también de la soberbia, nos dice Anita, del resentimiento, de la tristeza, nos dice Eli. Estela dice, el Señor me liberó de la pérdida de mi esposo. Mónica dice, me liberé de mis temores. Claudia dice, yo me liberé de tanta tristeza. Polita nos dice que de algunos miedos que había por ahí. Lupita nos dice, no, solo nos saluda. Claudia dice, el Señor me devolvió la dignidad para no depender emocionalmente de los demás. ¿De qué nos ha liberado el Señor? A mí me liberó el Señor también de un coraje muy grande que tenía con una persona, Padre. Yo le tenía mucho odio, mucho rencor, mucho coraje tenía yo, y yo le deseaba mucho mal, y cuando me arrepentí, como no lo podía ver a él, le pedí perdón a su mamá. Ese es un verdadero acto de humildad. ¿Y cómo te sentiste después de hacer eso? Liberada, Padre, muy liberada. Duerme uno mejor. Duerme uno mejor, más tranquilo y más en paz, porque no nos llevamos a la cama ese rencor y ese resentimiento. Hay días que nos levantamos y nos duele todo en la mañana. Y dijimos, ¿qué hice ayer? Si no hice nada. Bueno, si habitualmente no hago nada, pues, pero pues, ¿qué traigo cargando ahí? Pues traes cargando todo eso, que es terrible, es terrible. Cargar un odio, un resentimiento, un coraje, eso es mortal. Muchas gracias a los que nos están contestando. Comparto las últimas. Dice del resentimiento, de miedos, de aprender a perdonarme de mi pasado. Me liberó del miedo. Claro, es que el miedo es terrible. Sara Aguilar dice de la soledad por la muerte del esposo, del sufrimiento por la muerte de mis padres. Sofi, muchas gracias por compartir, y dice de su complejo de inferioridad, de su carácter explosivo, de su sentido de culpa, de cuántas cosas tenemos que ser liberados. Muchas. Y las libertades no están afuera, están adentro, porque ahí están
las mismas prisiones. Dice el padre José Luis Martín Descalzo que se encontró una oración pequeñita de una religiosa que empezaba así la oración diciendo: no dejes, Señor, que colabore con el mal del mundo, haciendo sufrir a los que me rodean. Vean nada más qué hermosa oración. Imagínense que esa la pegáramos en el refrigerador todos los días. Y digo al refrigerador porque mínimo en la mañana vamos a ver qué hay, ¿no? Y si no hay nada dentro, pues por lo menos hay algo afuera, ¿no? Imagínense que pegáramos allá afuera: Señor, que no colabore con el mal del mundo, haciendo sufrir a los que me rodean. Piensen en sus vecinos cuánto bien les harían a ustedes, ¿no? ¿O no? No, pero esa oración no la van a decir sus vecinos, esa la pueden decir ustedes. Que no colabore, Señor, con eso, porque en realidad yo puedo colaborar a la extensión del mal en este mundo. Es decir, yo sí puedo ser un colaborador del mal, y de ese mal nos tenemos que liberar, porque cuando el corazón se nos llena de resentimiento y de odio, lo que queremos provocar en el otro, ¿qué es? Daño. Y por eso nos vienen los sentimientos de venganza, de quererle cobrar al otro. Por eso, Gaby, no nos podemos llenar de eso. No nos podemos llenar de eso. Porque el día que nos llenemos de eso, nos llenamos de esclavitud. El otro día sí llegaba a mí, el otro día hace muchos años, pero llegaba a mí una historia de una persona que literalmente sí me dijo: padre, yo no atenté contra la vida de alguien, le arrebaté la vida a alguien y pensé que eso me iba a traer paz por lo que me había hecho. Y me decía: desde entonces no puedo vivir. No puedo vivir. Qué terrible esclavitud. Qué terrible esclavitud. Pero sucede que el mal no es hijo de un padre desconocido, ni es algo que el demonio fabrique de la nada, ni es una especie de virus que genere la sociedad entendida genéricamente. El mal es hijo del hombre, de la voluntad del hombre. Es más, el mal que hacemos tiene nuestro nombre y apellido. Porque miren, cuando nosotros decimos es que me han hecho mucho mal, ¿en quién piensan? ¿En toda la humanidad? ¿En quién piensan? En alguien que tiene nombre y apellido. Pero te has puesto a pensar que tú también necesitas liberarte de ese mal que a veces te esclaviza y te hace provocar mal y daño al otro. De ese mal tenemos que liberarnos. ¿Qué mal tienes hoy en tu corazón que le estás provocando a los demás? ¿Qué hay en ese corazón que no te deja a ti estar en paz? Dice el artículo al final: ya sé que un hombre no debe vivir obsesionado por el mal. No hay ni siquiera que pensar en el mal más de lo justo, pero no debemos de ser tan ingenuos como para olvidar que ese mal puede ser en parte hijo nuestro. Hijo nuestro. Es decir, que tú y yo podemos ser padres del mal que provocamos. Piensen un momentito, y los invito también a los que están en la transmisión, piensen un momentito: ¿a quién le estoy provocando yo mal? Piénsenlo, porque esos a los que le estamos provocando mal también tienen nombre y apellido. Piensa: ¿a quién le estoy provocando en este momento mal? ¿A quién? Pues ese que has pensado en ese momento, ese o esa, como dice aquella otra canción,
a ese, ¿no? Ve y dile, ¿no? He escuchado música de esos tiempos, con razón, se nota. Pero a ese o a esa que le has provocado mal, piensa muy bien en lo que esta religiosa decía en la oración. Piensa muy bien en esa persona y pídele esto al Señor. No dejes, Señor, que colabore con el mal del mundo, haciendo sufrir al que me rodea. Haciendo sufrir al que me rodea. Porque no solo tenemos que pedirle al Señor que nos libere del pasado que nos esclaviza, sino también que nos libere del mal que nos esclaviza. Porque ese mal nos arropa como un hombre viejo y nos hace compartir aquello manchado en el corazón. Hoy veía un TikTok, se los voy a compartir, se los vamos a compartir a los de la transmisión y también se los voy a enviar en el grupo, si me hacen favor de enviármelo. Un TikTok precioso que lo acabo de ver hace un rato. Hay una hoja en blanco, y un pintor estaba con su hoja en blanco ahí y le derraman una taza de café, ¿no? Y se mancha la hoja con la taza de café donde él iba a pintar. Y entonces la ve y comienza a sacar sus pinturas, sus pinceles y comienza a dibujar sobre esa mancha de café y comienza a dibujar y comienza a dibujar y comienza a dibujar y termina dibujando el rostro de Jesús. Y dice, así es el demonio con nosotros. Nos mancha para hacernos sentir que lo que hay ahí ya no sirve. Ya no sirve. Pero Jesús, con su gracia, se acerca y nos reconstruye con todo y nuestra mancha. Con todo y nuestra mancha. ¿Qué necesitamos hacer? No solo mirar el mal que hacemos, sino pedirle al Señor que nos libere de ese mal. Y no decir qué desgraciado soy, porque sí lo somos a veces. Sino decir, hoy puedo ser un poco menos desgraciado. Un poco menos, un poquito menos. Pero es en serio, un poco menos, no un poco más. No, un poco más, un poquito menos, un poquito menos. Por eso a veces les digo, un poco más amable, un poco más cariñoso, un poco más cercano, un poco más generoso, un poco más comprometido. Eso lo podemos ser. Cuando nos dejamos liberar de ese mal que nos esclaviza, entonces estamos llamados a hacer el bien. Cuando el Señor nos perdona, el mal huye de nosotros. Pero para que huya verdaderamente necesitamos amar mucho. Por eso el Señor nos ha liberado, pero para una cosa, para hacer el bien. El Señor no te libera simplemente de tus esclavitudes para que seas libre, sino para que ahora, como dirá un autor, un poeta español, estés encadenado al amor. Estés encadenado al amor. Todos tenemos derecho a la libertad y a hacer el bien, a corregir nuestro camino y a enderezar nuestro sendero. Muy probablemente esta mujer del Evangelio había desviado su corazón de los mandatos de Dios. Sin embargo, encontró en la persona de Jesús un nuevo camino que le abría nuevas posibilidades para ahora entrar a la misericordia de Dios, para experimentar el perdón, la ternura de Dios y recobrar su dignidad. Porque cuando Dios se acerca a la vida del hombre, le reconstruye su dignidad. Me encontré en estos días pasados, y voy a los últimos minutos para que los que están en la transmisión también lo tomen en cuenta, voy a los últimos minutos. Me encontré en estos días, preparando la catequesis, un escrito, un psicólogo,
que habla sobre la incapacidad de recibir apoyo de otros y que eso, él dice, es un trauma, es decir, una ruptura en el pasado. Dice, tu condicionamiento de no necesito a nadie, lo haré yo todo lo voy a hacer solo, en realidad es una estrategia de supervivencia. Porque en realidad lo necesitabas para proteger tu corazón del abuso, de la negligencia, la traición, la decepción de aquellos que no podían o no estarían ahí para ti. De la madre, del padre, de los amantes, de las amistades, de las situaciones en las que alguien te dijo, estamos juntos en esto, y a la vuelta de la esquina se dio la vuelta y se marchó. Aprendiste en el camino que realmente no podías confiar en la gente, o que podrías confiar en la gente, pero hasta cierto punto. Cuando yo me encontré esto, a la luz del pasaje que acabamos de reflexionar en torno a esta mujer, yo pensaba, ¿cuántas personas se acercaron a esa mujer pecadora y le robaron su confianza y la traicionaron y le dijeron yo estoy contigo, y al final la dejaron sola? Pero las palabras que a mí más me impresionaron fueron la segunda parte que este psicólogo comparte, porque dice, la buena noticia es que el trauma que se reconoce es un trauma del que uno se puede recuperar. Y escuchen bien estas palabras, son como si se las dijera Jesús a esta mujer. Eres digna, eres digno de tener apoyo, eres digna de tener una verdadera comunidad, eres digna, eres digno de amor, eres digno, digna de que tu corazón sea sostenido, eres digna, eres digno de ser adorado, eres digna, eres digno de ser apreciado, eres digna, eres digno de que alguien te diga, descansa, yo me encargo, y que realmente cumpla esa promesa. Eres digna, eres digno de recibir. Tú eres digno, tú eres digna. No tienes que ganártelo, no tienes que demostrarlo, no tienes que regatear, no tienes que rogar por ello. Tú eres digno, tú eres digna, simplemente porque existes. Somos dignos de eso. A veces ni siquiera de recibir el bien o de hacer el bien nos consideramos dignos. Quiero pedirle ahora a una de nuestras hermanas de comunidad, como también el día de ayer lo pedimos, que nos pudiera compartir ella, cuestión de 1 o 2 minutos, su experiencia, de qué ha sido liberada ella, de qué el Señor la ha liberado y qué ha hecho ella con la libertad que Dios le ha dado. Hoy he invitado a nuestra hermana Mercedes de nuestra comunidad, que muchos de ustedes conocen, tanto los que están aquí de manera presencial como aquellos que están en la transmisión. Ella nos va a compartir esto, de que el Señor la ha liberado, de que el Señor la ha puesto ahora en una condición para vivir su libertad. Después del testimonio termino con la parte final. Adelante. Buenas noches. Bueno, pues yo les quiero comentar así rapidísimo que, bueno, todos somos papás y yo creo que a todos nos lastima demasiado el que atenten contra nuestros hijos de cualquier manera, de cualquier situación. Sin embargo, para muchos es muy fácil poder perdonar, pero para mí no fue fácil perdonar
la acción que le hiciera, que tuvo mi hija. Entonces yo la verdad es que me esclavicé de odio, de rencor, pero fuertísimo, al grado de sí querer atentar contra la otra persona. Estaba llena de tanta ira y de tanto odio hacia esa persona que hasta con la mirada lo quería yo desaparecer, fulminarlo, acabar con él. Sin embargo, gracias a Dios, a través de mis hermanos de comunidad, que decían, no, es que tú no quieres justicia, tú quieres venganza. Sí, efectivamente yo quería vengarme. El Señor me vuelve a abrazar, me vuelve a atrapar y me empezó a liberar poco a poco de esa esclavitud en la que yo vivía, porque te va acabando por dentro, te vas enfermando por dentro. De hecho, los médicos dicen que yo yo me enfermé de la diabetes por esa situación, porque genéticamente que él no se explicaba por qué, si yo soy delgada, sana, no tenía ningún problema, pero esa situación me enfermó. Entonces, gracias a Dios me liberó de esta carga tan grande que yo tenía, porque la gente va por la vida como si nada y tú eres la que sufres. Cuando Él me libera de esta situación y que me dice que me regresa mi dignidad, que me ama, que yo estoy aquí por Él y que sigo en pie por Él, que yo no necesito cargar con esas cadenas de esclavitud. Al liberarme, entendí que a mí me dejó aquí para algo. Desde ese entonces, pues sigo aquí, de eso tiene como 7 años. Sigo aquí y esa libertad yo la he utilizado para ayudar a chicas con problema de esto mismo, para ayudar a los jóvenes a que pues no caigan y que respeten a las mujeres, hablar mucho con mis hijos y con todos los chicos que yo puedo estar, que tengo a mi lado o a mi alrededor, para que no cometan ciertas situaciones que no deben de ser, que cada quien es libre de ejercer su amor de muchas maneras, pero no de una forma vil y cruel. Y ahora yo me encargo pues de seguir evangelizando. Yo llevo el mensaje del Señor y yo creo que ese es el premio que yo he recibido, y que mi hija también esté bien, que poco a poco el Señor la fue restaurando, la fue aliviando, y pues yo doy gracias por esa libertad que el Señor me devolvió. Ahora soy libre. Gracias. Libres para hacer el bien. Muchas gracias, Meche. Porque en realidad cuando el Señor nos libera de algo, nos libera con una gran enseñanza. Por eso somos capaces de ayudar a aquel que está encadenado igual que yo. Y como lo decía Meche, si yo me di cuenta que el Señor me liberaba de eso, era para ayudar a otros que estaban igual. De cuántas esclavitudes el Señor nos ha liberado, y eso nos ha provocado en el corazón a hacer el bien a los demás. Quiero ir a la parte final del día de hoy, porque nos extendimos unos minutitos, por cuestión mía, que a veces me agarran aquí las pasiones de hablar de más. Y quiero contarles una historia que me encontré en el libro que les comentaba del padre José Luis Martín Descalzo, donde habla del perdón y del olvido. Dice, el padre Anthony de Melo cuenta la historia de un sacerdote que estaba harto de una mujer. No era yo. Cerca he estado, pero no era yo. Una mujer que todos los días iba a contarle las revelaciones que Dios personalmente le hacía. Semana tras semana la mujer entraba en comunicación directa con el cielo y recibía mensaje tras mensaje. El sacerdote, queriendo desenmascarar de una vez lo que sucedía, dijo a la mujer: mira, la próxima vez que veas a Dios,
dile que para que yo me convenza de que es Él el que te habla, que te diga mis pecados, esos que solo yo conozco. Con esto, pensó el sacerdote, la mujer se callaría para siempre, pero a los pocos días regresó. El sacerdote le preguntó, ¿hablaste con Dios? Ella le respondió, sí. ¿Y te dijo mis pecados? Me dijo que no me los podía decir, porque los ha olvidado. Con esto, el sacerdote no supo si las apariciones eran verdaderas o no, pero sí supo que la teología de aquella mujer era bella y profunda, porque la verdad es que Dios no solo perdona los pecados de los hombres, sino que una vez que los perdona, los olvida. Es decir, los perdona del todo. Por eso cuando Dios te perdona un pecado, lo olvida. ¿Dónde está el problema? En que nosotros no lo soltamos y no lo olvidamos. Por eso, tristemente vivimos esclavizados, pero ese no es el proyecto de Dios. Ese no es el proyecto de Dios. Y es que verdaderamente hay mucho que aprender, hay mucho que soltar en el corazón. Hay muchas esclavitudes que nos mantienen tristes y sumergidos en mucho dolor, en mucha culpa, en mucho remordimiento. Y eso nos daña no solo espiritualmente, físicamente. Y todo aquello que te daña a ti termina por dañarle a los que están a tu alrededor. Todo lo que te daña a ti termina por dañarle a los que están a tu alrededor. ¿Y sabes cómo se llama eso? Pecado. Pecado. Lo que termina por dañarte a ti y por dañar a los demás, eso es un pecado. Eso es un pecado. Porque es la lejanía del proyecto de Dios. Porque Dios nos creó libres para hacer el bien. Y a eso estamos llamados, libres para hacer el bien. Por eso el mejor remedio que tenemos para el perdón de nuestros pecados se llama hacer el bien, el amor a los demás. Jesús nos dice, no peques. Jesús nos dice, ama a tus hermanos. No nos muestra el límite de no hacer, nos muestra el camino a seguir.